Bueno, continuamos hablando de lo que tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco. Desde diferentes sectores, políticos, gremiales, empresariales, se han manifestado, bueno, respecto a su partida, ¿no? Enviando condolencias y reflexionando, ¿por qué no?, también al respecto. Aquí en la provincia de Santa Fe, el periodista y también diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, publicó: la muerte de Jorge Bergoglio en su rol de Papa Francisco es una pérdida significativa en medio de esta etapa de crueldad extrema del capitalismo. Era un humanista imprescindible y su voz y sus escritos superaban largamente su propia religión. El Papa argentino no pudo gambetear el destino del exilio que la historia de nuestro amado y desgarrado país le impone a muchas personas. La invitación a la piedad a hacer lío y sus encíclicas sobre la ecología quedarán como registro de un desesperado intento de transformación. Estamos en contacto con el diputado y periodista del Frade. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Antonio, muchas gracias por llamar y muchas gracias por citar ese texto. No, me interesaba, ¿no? Y me interesaba, lo hablaba con una experta en temas religiosos antes, como por ahí mucha gente que no necesariamente se sentía relacionada con el catolicismo, ni era católica, ni le gustaban los papas o la figura del papa, cómo se fue metiendo desde la llegada de Francisco en el tema, ¿no? Sí, a mí me parece que es muy importante, además la propia transformación de lo que fue Bergoglio como primero obispo y después cardenal en Buenos Aires y su paso al Vaticano. Vos sabés, Antonio, que en su momento nosotros tuvimos la suerte de hacer un libro de investigación que se llamó La Iglesia y la construcción de la impunidad en 1995. Me permitió realmente aprender muchísimo de eso. Me leí desde el derecho canónico a hablar con muchísima gente de la iglesia. Allí yo hablé con el cura Gali, que en su momento había denunciado a Bergoglio como uno de los cómplices vinculado a su detención durante la dictadura. Después salió el propio Bergoglio a aclarar ese tema. Ahí ya me impactaba la figura de Bergoglio, pero como papa representó una voz extraordinaria en un concierto internacional cada vez más denso, más cruel. Por eso no pude permanecer indiferente de ninguna manera. La encíclica Laudato Si, Antonio, es uno de los más brillantes textos que se ha escrito sobre esta necesidad de mantener la única cápsula espacial que tenemos para vivir, que es el planeta Tierra, y ni hablar de su pelea enorme contra los sectores conservadores de la Iglesia, y especialmente esa convocatoria permanente a que la juventud vuelva a ser el motor de las transformaciones históricas. A mí me parece que la voz de Francisco termina siendo una voz extraordinaria, lúcida, sensible, imprescindible, y yo creo que de nuevo va a estar el Vaticano sujeto a los poderes que muchas veces lo convirtieron o lo terminaron queriendo convertir en un factor de poder, pero a favor del control social. Yo creo que van a estar muy preocupados para que no se repita una figura tan importante, tan distinta como fue Bergoglio, y después eso que yo ahí simplemente percibo como una sensación terrible, esta idea de que no pudo venir a la Argentina por todo lo que significaba su identidad peronista. Creo que eso jugó para que los sectores dominantes en la Argentina empezaran a marginar su extraordinaria prédica en el mundo. Los grandes medios de comunicación lo marginaron por esto de esa identidad. Y al mismo tiempo, eso que ha pasado tantas veces en la historia argentina, gente que no se ha querido ir del país, pero que termina muriéndose lejos del país. Eso es bastante impactante porque eso parece ser una especie de sino trágico en la Argentina, si querés, desde el siglo XIX en adelante. Así que esas cosas es lo que quise compartir en ese texto que vos tuviste la amabilidad de leer. ¿Se lo puede definir a Francisco como un papa de izquierdas o un papa progresista? Bueno, Milei le dijo zurdo, comunista, bueno, de forma más despectiva, digamos, pero ¿se lo puede definir Sí, como alguien sí. de izquierdas a Francisco? Vos sabés que yo conocí muchos sacerdotes que me han impactado muchísimo. Yo creo más a veces en los sacerdotes que en el Dios que hablan los sacerdotes, por ese compromiso extraordinario. Creo mucho en el cristianismo como una cuestión solidaria, una cosa de transformación en seria. Uno de esos sacerdotes que conocí, muy conocido en la zona de Alberdi, en Rosario, fue el cura Rogelio Barufaldi, que en la década del 70 hizo un hermoso poema que se llamaba Martín Villa, parafraseando a José Hernández con el Martín Fierro.
Ujú. Y Barufaldi, que era además profesor de filosofía, profesor de historia, me decía que la Iglesia siempre es el extremo centro. A mí me gustaba mucho esa definición, me parecía muy sincera por otra parte, por eso muchas veces definía que el Vaticano era la racionalidad del capitalismo. Ujú. Pero claramente Francisco lo que ha marcado frente a los sectores conservadores fue algo revulsivo para esos sectores conservadores. Todo el lugar que le dio a la mujer dentro de la iglesia, la idea incluso de darle la comunión a las personas que se definen como homosexuales, eso fue tremendamente revulsivo, Antonio. Ujú. Entonces me parece que para ciertos sectores claramente era una imagen, casi te diría, del comunismo sin lugar a dudas. Pero a mí para mí lo que más resume a Francisco en este tiempo tan duro, tan cruel, es que era profundamente humanista, profundamente humanista. Y yo creo que ahí rescata la figura de quien él adquirió su nombre para ser papa, Francisco, por San Francisco de Asís, Ujú. alguien profundamente humanista, que quedó en la retina de muchas generaciones con aquella película maravillosa Hermano Sol, Hermano Luna, que estaba directamente vinculada a la historia de Francisco de Asís. Yo creo que ese humanismo lo hace un hombre que fue especialmente durante su papado alguien muy repulsivo para los sectores dominantes. Para esos sectores yo estoy convencido que era un hombre de izquierda, Ujú. pero Tenía, yo lo que creo que sí, iba más allá. Yo creo que era profundamente humanista y por eso fue revulsivo. tenía que ver con el tercermundismo, que en algún momento implicó, bueno, el sector más progresista, por definirlo de una forma, dentro del catolicismo. Vos has Yo creo estudiado la que historia de los curas sí, tercermundistas. ¿Tenía que ver sí. con continuar la obra del padre Mujica de alguna forma, con eso? No, él lo respetaba mucho, Mujica. Yo hablé mucho también con el padre Pepe de Paola, viste que era un hombre muy vinculado a Francisco. No, ellos tenían más que ver con la imagen de Saspe. Saspe fue arzobispo de Santa Fe, él fue detenido, muchas veces fue tildado tercermundista, pero él no tenía que ver con el tercermundismo. El tercermundismo se definía como una opción socialista frente a lo que significaba el capitalismo. Esa es la definición, por ejemplo, del Der Cámara en Brasil, Ujú. los obispos de aquí de Argentina que se definieron eso. Ahí estaba Angelelli, estaba Monseñor Brasca, que fue en su momento obispo de Rafaela. Todos terminaron mal, Devoto, en Goya Corrientes. Él no era de esa línea, porque aparte él era de esa élite intelectual política tan importante dentro de la historia de la Iglesia, que era jesuita. Entonces, al ser jesuita tenía una dimensión diferente de la cosa, pero era profundamente humanista, Antonio, y eso lo hacía revulsivo, por más que no había adherido a los Ujú. principios del tercer mundo. El tercer mundo nace como un manifiesto de 18 obispos del tercer mundo el 18 de agosto de 1967, Ujú. y a partir de esa definición, es una definición política por sobre todas las cosas, eso genera un movimiento interno muy fuerte en la iglesia. Acá en Rosario vos tenés los sacerdotes renunciantes de 1969, que después se van a incorporar algunos a las luchas sindicales y políticas. Tal vez el ejemplo más claro fue quien fuera muchas veces dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, Victorio Paulón, viene de ahí, de Ujú. ese cisma que se produce en la iglesia rosarina. Él estudiaba en aquel momento y se va de la iglesia por aquel documento. Ujú. Así que claramente Bergoglio estaba en otra línea, pero era jesuita, y ya decir jesuita es hablar de la élite intelectual que para los que vieron la película La Misión, los jesuitas fueron también un elemento totalmente revulsivo en la propia historia de Ujú. lo que era en aquel momento la alianza entre Portugal y España, que terminó muy mal, como se ve en la película La Misión. Finalmente, ¿hacia dónde pensás que va la Iglesia Católica? Algunos hablan de una dura reacción después de los Sí, cambios eso es lo que radicales, creo. que intentó aplicar Sí, Francisco. sí, yo creo eso. Lamentablemente creo eso, ojalá que me equivoque. Hay algunos que señalan que él dejó un legado de 100 cardenales dentro de un conjunto que creo son de más de 300, que los que terminan eligiendo el nuevo papa, pero me parece que los poderes reales del mundo no van a permitir otro Francisco I. Yo creo que estamos más cerca de lo que fue Juan Pablo II, Ratzinger, Ujú. los que hereden a, a Francisco, porque Francisco fue lo más parecido a Juan Pablo I. Juan Pablo I, que fue un papado muy
muy corto, que además terminó con el asesinato de Juan Pablo I, como lo demostró uno de los periodistas de investigaciones más importantes del mundo, que es David Yalop, en su libro Por Voluntad de Dios, que era una pregunta el título, y que después se ve recreado en la maravillosa saga del Padrino, en la número 3. Yo creo que Francisco tiene más que ver con eso. Y yo cuando leí cómo murió me llamó la atención. Era tan parecido a cómo murió Juan Pablo I que me llamó la atención. Pero más allá de eso, yo creo que tiene más que ver con eso. Los cambios que intentó Juan Pablo I lo llevaron a ser asesinado. Pero lo que vino después de Juan Pablo I vino Karol Wojtyła, conocido como Juan Pablo II, y después Ratzinger, que era nada menos que el tipo que llevaba adelante la actual Inquisición, que se llama el Santo Oficio de la Doctrina Fe, de la Doctrina de la Fe. Bueno, así que yo espero que no se repita eso, pero me parece que vamos hacia eso. No creo que el sistema se banque otro hombre como Francisco. Gracias por estos minutos, Carlos. Un gustazo. Hasta cualquier momento. Adiós.